Muy buenos días, Santa Rosa. Estamos nuevamente en nuestro programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hola Santa Rosa, buenos días a todos. Estamos aquí con un invitado especial. Quien les habla, Manuel, está Félix con nosotros, está Miguel, nuestros otros dos compañeros están de viaje, pero tenemos un invitado muy especial que es Ricardo Levitam, que también tiene un programa de CAF en Buenos Aires y que en este momento con muchísimo gusto nos acompaña para desarrollar el programa. ¿Cómo están? Buen día, amigos, contento de estar con ustedes. Les había prometido en las veces que lo llamé que cuando estuviera por acá, por esta amada Santa Rosa, los iba a visitar, así que bueno, muy contento de compartir este espacio. ¿Cuándo tienen ustedes el programa? Nuestro programa sale por Radio a la Calle, es una radio que va por internet y sale todos los sábados de 16 a 17 horas. ¿Y cómo se ubica por internet? Y tienen que buscar radioalacalle.com y la encuentran. Voy a aprovechar porque si no me van a matar mis compañeros, los voy a saludar a Cristina, a Florencia, a Rodolfo, a Sandra y a Eduardo, que cuando les comenté que iba a visitarlos me dijeron, no dejes de saludarnos, así que cumplo con ellos también. Bueno, aprovechando la frescura de estos días y también la humedad, parece que estuviéramos en Buenos Aires acá. Parece que estuviéramos en Londres, me parece, peor todavía. Sí, así es. También entonces saludamos a José y saludamos a Juan Carlos, que seguramente también nos están escuchando. Bueno, ¿cuál sería entonces el tema de hoy? Porque hemos recibido algunas consultas de nuestros oyentes acerca de la responsabilidad. Bueno, yo creo que se acordarán del que estamos hablando sobre las relaciones que tenemos con distintos aspectos de nuestra vida. Yo no estuve presente el domingo pasado, pero sí escuché el programa y se habló sobre la responsabilidad individual. La responsabilidad individual. Y hoy vamos a hablar, o vamos a intentar hacerlo, de la relación de la responsabilidad social, es decir, nuestra relación con la sociedad. Sí, en realidad a través de esas consultas que nos hicieron, no podemos separar la responsabilidad es una, nosotros somos uno, estamos integrados a la sociedad también, simplemente es como una separación didáctica para poder abordar mejor algunos temas, pero por supuesto está íntimamente relacionada. ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? Por ejemplo, si saludo bien a alguien, si lo trato con cariño, con respeto, esa persona se siente bien, está contenta, empieza a abordar los temas de su día con ingenio, con alegría, con paz. Contagia esa alegría a quienes lo rodean. Y entonces, esa responsabilidad, ese acto, ¿es particular? ¿Es individual? ¿Es social? Dijimos que este segundo aspecto de la responsabilidad es el social. Es aquel que impulsa a comprometernos en el mejoramiento de la sociedad en la cual estamos viviendo y de la cual dependemos, y de la cual también muchos dependen de nosotros, de nuestras actividades y de nuestra entrega. Uno se esfuerza, por ejemplo, por producir más de lo que necesita, para satisfacer sus necesidades y aportar el excedente para sostener a quienes no están en condiciones de autoabastecerse. Y todo eso expande ese sentido de ser en la sociedad, ya que el amor y el interés multiplican esa efectividad que tengamos nosotros con respecto a ella. Fíjense que nosotros cuando empezamos a desarrollar el programa acá en marzo, lo primero que pensamos era la parte de educación. En realidad es la parte que más se desarrolla o se relaciona, disculpen, con lo social. ¿Por qué?
porque las maestras y todo el personal de las escuelas, a través de los niños, se relacionan con los padres, se relacionan con el barrio, se relacionan con toda la zona y están proyectando su hacer, no solo en la formación del futuro de la nación, que son los niños, sino también en el medio social donde se encuentra el colegio o la escuela. ¿Qué podríamos decir de los centros de asistencia? Los hospitales, las enfermeras, el personal de limpieza de un hospital, que es fundamental, quien conduce un vehículo que transporta pasajeros, la atención al público. Está todo muy relacionado y todos formamos parte de un todo mayor. ¿Qué nos podría decir, Ricardo? Los escuchaba y pensaba, está esa responsabilidad que es aquella que está organizada, ¿no? Y que se debe llevar a cabo de acuerdo a las responsabilidades que uno toma. Pero me parece que también aparece, y nosotros conocemos bastante, lo hemos hablado muchas veces de este tema, la responsabilidad que nos da el amor, ¿no? Aquella responsabilidad de que uno siente, uno no está obligado para hacer determinadas cosas. Uno ve a una persona que necesita algo y uno dice, bueno, yo no soy ni enfermero, ni policía, ni, no sé, ni ayudante social, y sin embargo, uno siente esa inclinación por ayudar, uno siente esa inclinación, esa responsabilidad de no mirar para otro lado. Y eso aparece por la conciencia que uno va tomando, por el darse cuenta que uno tiene todos los días en la vida. Así es. Formamos parte de un todo mayor, eso es constante, y en momentos especiales de nuestra vida nos damos más cuenta de eso, nos ayudan las circunstancias a comprender todo lo que hemos recibido y todo lo que estamos recibiendo constantemente. Y atender esta responsabilidad es un modo de devolver algo de tanto que recibimos. Continuamente vamos descubriendo que para que funcione armónicamente la sociedad es necesario que cada uno comparta no solo sus bienes, sino también sus talentos. Por ejemplo, la sociedad necesita de los dones de todos sus integrantes, la capacidad de crear, de descubrir posibilidades donde otros no la ven, de multiplicar el rendimiento de los recursos, ha de beneficiar a todos, a todos. Está la responsabilidad, digamos, personal, pero también la responsabilidad social que se expresa a través de las acciones que realiza la sociedad misma. Por ejemplo, existen las Paraolimpiadas, es decir, olimpiadas donde participan generalmente niños o personas que tienen capacidades diferentes, como se los llama ahora, ¿no es cierto? En este momento se va a desarrollar en Río de Janeiro las Paraolimpiadas del 2016, donde van a participar más de 4.600 participantes, es decir, que no tienen, o que mejor dicho, tienen capacidades diferentes y participan 176 países del mundo, lo cual nos dice cómo la proyección de lo social también se da en todos los niveles. Hay otro aspecto, por ejemplo, España es un país líder en que las personas que tienen capacidades diferentes compartan las aulas con los niños que tienen un desarrollo normal. Es decir, comienzan a desaparecer, hay una tendencia para que desaparezcan las escuelas diferenciales, las instituciones especializadas, y aquellos que aparentemente uno trataba de integrarlo, los discriminaba para integrarlos. Y en realidad, la postura actual de la sociedad es integrar para integrar, no discriminar, ¿no es cierto?, pero de una manera operativa y práctica. Bueno, vamos a recordar los números telefónicos de la radio: 03546-420-007 y 03546-1541-8605. Pasamos a la música.
Hemos escuchado una parte del concierto para violín de Johann Sebastian Bach, BWV 1042, en Mi mayor. Y ahora vamos a pasar a una entrevista. Ah, Félix, por favor, ¿por qué no nos comenta un poquito qué es lo que pasó con la entrevista? ¿Cuál es la anécdota relacionada con la entrevista de hoy? Pero siempre pero no me perdona una, Manuel. Y bueno, pero hay sí, que ser honesto. Hubo una confusión, me equivoqué al indicar cuál era la entrevista, así que pasamos primero la número 2, así que hoy vamos a escuchar la número 1 de Linda Saal. Muy buenos días, continuamos con nuestro programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte del programa, en este bloque, tenemos a una invitada muy especial, una señora muy conocida nuestra, participa de nuestro camino espiritual, es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cátedra de matemáticas. Su nombre, Linda Saal. Buenos días, Linda, ¿cómo está usted? Buen día y un gusto estar acá, realmente. ¿Es así? ¿Usted es profesora de la cátedra de matemáticas? Bueno, nosotros no estamos organizados por cátedra, nosotros somos docentes con dedicación exclusiva en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Y nosotros hacemos docencia e investigación y estamos organizados por grupos, o sea, por áreas de trabajo, por ejemplo, álgebra, geometría, análisis, y entonces dictamos las áreas respectivas. O sea, no estamos organizados por cátedras, sino por áreas. Sí, sí. Una pregunta que a mí siempre me ha inquietado. ¿Por qué eligió las matemáticas para estudiar y después para ser docente? Bueno, yo me atraía la armonía que yo sospechaba que había en la matemática. ¿Hay armonía? Sí, hay armonía, hay cierta perfección, hay estética. Cosa que uno no siempre lo ve. No, justamente, tal vez en el secundario no se lo sabe descubrir o no se lo motiva al estudiante. Bueno, me gustaba mucho también la docencia. Y cuando yo llegué a primer año, ingresé a primer año, nosotros teníamos al doctor Maistegui, que era muy conocido por los libros de física, y él nos dijo que en realidad nos preparábamos para la investigación, que ese era el objetivo fundamental. Cosa que yo no sabía qué era, pero siempre me atrajo la matemática por esa perfección, así. Qué lindo. A mí siempre me pareció muy especial los profesores de matemáticas, porque como yo soy tan duro para las matemáticas, siempre lo veo a los que se dedican a la física y a la matemática como seres muy especiales. No. ¿Por qué nos cuenta un poquito cómo empezó su carrera? Bueno, ¿No es cierto? Y qué vivencias tiene, que tuvo. Bueno, yo ingresé en el año 72. Los primeros años fueron muy buenos porque en realidad todavía no era facultad, era instituto y éramos muy pocos y entonces había mucho contacto entre profesor y estudiante. Aparte que generacionalmente no había diferencia. Habían empezado a volver los primeros doctores en matemática, personas de 35 años, entre 30 y 35 años, nosotros teníamos alrededor de 20, o sea que compartíamos todo, compartíamos el estudio, compartíamos los viernes a la noche, los sábados, la guitarreada, el truco, vivíamos profesores ahí. y alumnos. Profesores y alumnos, sí. Ahora, tenemos entendido de que usted ingresó a través de una beca en el CONICET, ¿puede ser? Bueno, claro, la licenciatura, o sea, en la licenciatura no tuvimos ninguna beca. En la licenciatura. No. Sí. Después, para hacer el doctorado, sí, tuve una beca de CONICET y la mayoría de los estudiantes de doctorado tienen o beca de CONICET o beca de la CECIT, que es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad.
porque ya cuando uno se recibe, tiene unos 24, 25 años, ya en general necesitamos tener algún tipo de entrada económica. Luego de haber concluido la carrera y seguir como docente, ¿cómo es su vivencia como profesora? ¿Cómo ve los alumnos de hoy? ¿Cómo ve el despertar así en la parte matemática de los jóvenes? Bueno, para mí la experiencia ha sido y es siempre excelente. O sea, ¿en qué sentido? Que la gente que entra a estudiar matemática o física, yo hablo de lo que conozco que es matemática, los chicos siempre tienen muchísimas inquietudes y yo aprendo de ellos, porque la matemática no es algo terminado, es algo completamente en movimiento. Dinámico. Y nosotros nos hemos acostumbrado, digamos, desde chiquitos a decir no sé. O sea, porque eso es real. O sea, a veces uno tiene alumnos realmente excepcionales y preguntan cosas que llegan al límite, claro, no sabe. Y uno no sabe. Y nos hemos acostumbrado a trabajar así, donde muchas veces la respuesta viene de un alumno. Entonces, y uno que cree que las ciencias exactas, como las matemáticas, tienen todas las respuestas exactas, pero parece que hay límites donde uno no obtiene las respuestas. Claro, justamente, nosotros estamos en el borde. Estamos en el borde justamente. Eso me lleva a otra pregunta, Linda. Y es que, como Linda participa de nuestro camino espiritual, a veces uno se pregunta, o mucha gente se pregunta, ¿por qué la ciencia a veces está tan disociada de la creencia espiritual? ¿Cómo fue en su caso su experiencia? ¿Por qué ingresó a un camino espiritual? ¿Qué la motivó? ¿Qué es lo que la inquietó para hacer así? Claro. Bueno, a ver, hay dos cosas que quisiera decir. Una, que independientemente de mi vocación en la matemática, yo siempre, desde chica, quería conocer el sentido de la vida. O sea, algo, yo siempre decía de chica que a mí no me bastaba casarme, tener hijos y tener un trabajo, no me iba a bastar, siempre supe eso. Necesitaba otra respuesta. Necesitaba otra respuesta, algo que me fundamentara, que fuera el fundamento de mi vida. Y bueno, lo encontré en CAF. No me puedo imaginar mi vida sin... Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con CAF? Bueno, cuando yo ingresé, había muchísima ebullición, muchísima ebullición en cuanto a búsqueda individual. Hablamos en la facultad, en el ambiente de la universidad. Los compañeros, entre sus compañeros. Sí, como le digo, nosotros en los recreos, yo conocí los libros de Gérmenes de Futuro en el Hombre y ese de Jorge Baxenberg, La renuncia o el sentido de la existencia. La renuncia y el sentido de la existencia. Bueno, los conocí ahí en el año 72, pero los distribuíamos lo pasábamos como que ahora uno lee el diario, era una cosa completamente, y los discutíamos y los leíamos, los compartíamos. Bueno, después la situación se puso muy difícil, ¿no? O sea, por eso yo los recuerdos que tengo son el año 72, 73, y ya cuando viene el 74 se puso muy difícil. Ya prácticamente eso pasa a otro nivel, digamos. Sí. No se continúa con la efervescencia. Es decir, la efervescencia estaba, pero ya no manifiesta. Exactamente, al contrario. No, al contrario. Yo me acuerdo que entraba a la universidad y teníamos los muchachos militares que nos controlaban la cartera, sí. O sea, fue durísimo. Bueno, ni hablar de compañeros desaparecidos, docentes desaparecidos. Sí, claro, sí, una época triste, digamos. Ahora, con respecto, discúlpeme que si tengo tiempo, ¿no? Sí. Que yo veo que justamente la matemática, yo aprendí de CAF un método para trabajar en matemática. Y el método de pensar en matemática me ayudó a un método dentro de CAF también. ¿Cómo podría explicarnos sencillamente eso, que un método de CAF le ayuda para la matemática? La matemática. Primero por el orden mental que da un método de CAF, por una disciplina. Pero no solo mental, es decir, la disciplina que uno se impone en el orden diario. Exactamente. Digamos, ¿no?
que va No, disciplinando la actividad y además eso ayuda a disciplinar la mente, Claro, la cabeza. entiendo también que es la disciplina mental, de seguir un hilo de pensamiento, un canal, una cosa que uno puede profundizar Claro. y dirigir hacia un punto en especial. Y en Bueno, eso debe la ayudar meditación. la meditación. Exactamente. Exactamente. Por eso digo que para mí hay una conexión total entre el método, o sea, hay un método en matemática y un método en CAF que yo los veo muy similares, como método de vida, ¿no? Sí. Como actitud de como vida. actitud, exacto. Como actitud de vida. Exacto, sí. Claro. Me lleva a otra pregunta esto. ¿Usted ve hoy en día una inquietud parecida, semejante en los jóvenes de hoy a la que usted tuvo? ¿O es distinto? Sí, yo desgraciadamente no la veo o no la sé descubrir o no la sé transmitir. A mí es algo que me preocupa porque realmente me preocupa mucho porque no me preocupa eso, que no pueda transmitir, estando en contacto con gente tan joven. Yo creo que después del neoliberalismo de los 90, la situación cambió bastante. Los chicos están preocupados por si van a tener trabajo, hay mucho escepticismo, me parece. Es decir, habría como que solucionar esos inconvenientes primero para tener otro tipo de inquietudes más trascendentes, quizás. O encontrar la forma, porque, o sea, digamos, encontrar la forma de llegar a ellos para que lo inmediato no sea los ocupe completamente. Ahora, ¿usted cuándo empezó la docencia, digamos? Y yo yo fui ayudante de alumnos y en el año 76 ya era ayudante de Bueno, alumnos. entonces nosotros estamos en el 2016. 40. Indudablemente hay muchísimo tiempo. ¿Qué cambio nota en los chicos a través de ese tiempo? Es decir, ¿qué es lo que veía usted? ¿Qué es lo que se vio después y qué es lo que se ve ahora, en realidad? Bueno, justamente es que cuando yo entré había mucha inquietud por la acción social, justamente por hacer de una vida con un sentido trascendente. Yo me acuerdo que en esa época las universidades estaban muy politizadas, Sí. muy politizadas, y uno sí o sí tenía que estar embanderado en algo. Yo no sé qué pasó después. No sé si ahora sigue siendo así. El estudiante en esa época tenía muchos ideales. Sí. Muchos ideales. Sí. Por ahí eran demasiado abstractos y eran realmente ideales, no pasaban de ahí, pero los tenía. Yo no sé si ahora existe eso. No con la intensidad, Tal vez en los últimos años, yo diría del kirchnerismo, volvieron un poco esos ideales, pero nunca de ninguna manera... Eran antes. No, nosotros, yo me acuerdo con otros compañeros de CAF, íbamos a trabajar a la Villa Miseria que estaban al borde de la Avenida General Paz, acá en Córdoba. Sí. O sea, había mucha... Incluso en algún momento yo pensé que si no actuar políticamente, no actué porque me parecía que la violencia no iba conmigo, claro. Pero estábamos todos muy movilizados por transformar la sociedad y es como si eso se hubiera cerrado. Aunque los chicos, he conocido gente hermosa a lo largo de los 40 años, ¿no? Pero ahora, en los últimos años, yo he visto que de nuevo aparece esto. Sí, sí. No sé otra, se nos acaba un poquito el tiempo, pero otra pregunta, ya de otra índole. ¿Tiene algún relato, alguna anécdota, alguna historia positiva que quiera compartir? ¿Y sí, es la de esta chica? No, de su experiencia como docente, ¿no es cierto? Sí. O con los chicos, con los estudiantes. Bueno, para la experiencia que yo quisiera decir es que yo aprendí a recibir mucho de mis profesores. Y, o sea, muchísimo apoyo, o sea, no solamente el dictado de las cátedras, sino mucha generosidad de parte de ellos. Por ejemplo, bueno, quisieron que me fuera a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos
no me gustó, así que me volví, me querían matar, pero siempre me fueron apoyando para que yo avanzara. Y eso fue algo que se fue pasando, digamos, de generación en generación. Y eso a mí me alienta muchísimo en la vida, saber que hay un lugar en que eso se pasa, que no se corta, que lo que alguien hizo por mí yo lo puedo hacer por otro. Y yo creo que de alguna manera usted nos relató también en algún momento algo, es decir, cómo ayudó a alguien a surgir de una situación que era bastante difícil, ¿es así? Sí. Sí, eso, bueno, lo vamos a dejar, Linda, para otro programa, pero lo comprometemos. Lo que nos relataba fuera de micrófono la señora Linda Saal es que conoce una historia de una joven estudiante originaria de Jujuy, de muy pocos recursos, pero de muy gran vocación y talento para la matemática, y que ha podido estudiar y doctorarse en Córdoba y luego regresar a la provincia de Salta. Después, ese relato va a quedar para el próximo domingo, que espero que nos acompañen con tanto gusto como hoy. Bueno, muchas gracias, a Linda. ustedes, hasta pronto. un gusto, chao.
Continuamos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos escuchado Danza de Anitra de Edvard Grieg. Él compuso una suite para orquesta sinfónica y esta es una parte de esa suite. Bueno, perdón. Continuamos con la temática de hoy, pero ¿por qué país vamos a andar, Miguel? Bueno, vamos a ver a Shinichi Suzuki, un japonés que estuvo en Alemania mucho tiempo y en otras partes del mundo, y queremos mostrarle las características que tuvo este gran ser. Fue violinista, pedagogo, además un visionario, porque los métodos que ha creado, y le vamos a dar la característica de esos métodos ahora nosotros. Cuando él volvió de Alemania, a principios de los años 30, en la búsqueda de una forma adecuada para enseñar a niños pequeños a tocar el violín, se percató de la gran facultad con que todos los niños cuentan para aprender su lengua materna y la eficacia del método que utilizan los padres de familia para enseñarles la lengua materna a sus hijos. De ahí es donde trajo él su método. Fue una condición que tiene él, que tuvo 9 doctorados honoris causa. Su vida es bastante notable. Él desde pequeño trabajaba con su padre, que fabricaban instrumentos musicales, fabricaban violines. Él, bueno, su vocación violinista, su estudio viene más tarde. Sin embargo, cuando él quiere estudiar, se encuentra con muchos inconvenientes, muchos problemas, en parte es autodidacta, y gracias a todos esos inconvenientes que él sufre, comprende las dificultades y idea un método para facilitar el aprendizaje del violín. Una de sus características es que mientras más temprano se empiece es mejor, incluso desde la edad 0, lo que él llama. Así, cuando un padre le viene a pedir que le enseña a su chiquito de 4 años, él no dice que no, acepta el desafío. Hago una aclaración. Estamos hablando del año 1931-32, donde él estaba dando clases del Conservatorio Imperial, ¿no? Pero daba las clases formales. Lo que está contando Félix es, digamos, el inicio de lo que después va a ser el futuro método que él genera, ¿no? Sí, por ejemplo, digamos, así entre nosotros, uno escucha una grabación que tiene un abuelo de Norteamérica y la pasa muy contento cómo cantan sus nietos o cómo lo que le están contando, y uno nota que hablan fluidamente el inglés, algo que a uno le cuesta bastante aprender. Bueno, es lo que él descubre con el japonés. Entonces, la repetición es otra de las características. La mamá habla con su chico, escucha a él desde pequeño y escucha tanto que termina repitiendo lo que escucha. Eso es no solamente en el aprendizaje de un idioma, no solamente en el aprendizaje, en este caso de violín, que él enseñó también, sino todo en la vida. Los niños lo aprenden, lo absorben, son una esponja y no valen las explicaciones, lo captan directamente. Entonces, ese aprendizaje, ese modo de aprendizaje es lo que él aprovecha. Hay anécdotas muy conmovedoras, solamente una, de una nena que había tenido o tenía vestigios de parálisis infantil y quería tocar su violincito y se le caía el arco. El maestro, que era, digamos, compañero de equipo de Shinichi Suzuki, no sabe cómo hacer. La madre se siente decepcionada. Él simplemente le dice, recójanle el arco todas las veces que se le caiga. Y se lo ponen en la manito. Así hicieron. Después de creo que 2 o 3 meses de insistencia, a la nena no se le cayó más el arco y empezó a tocar bonitamente.
algo más. Ella tenía un ojito estrábico, se le corrigió. Solo. El método que él creó, que se llama el método de la lengua materna, es decir, es un método de formación natural. Uno de los principios que él considera fundamental es el amor. Y él lo que hizo, lo hizo por amor, porque amaba a los niños. Y él, cuando encuentra el desafío que contó Félix al principio, siente que es el desafío que él tiene para con todos los niños de su país y con todos los niños del mundo. Por eso generó su método, ¿no es cierto? Hay una anécdota donde él muestra, además, otra de las condiciones de su método, que es la alegría y el juego. Bien, él generalmente daba ejercicios para hacer en la casa, y parte de su método es que tanto el niño va a aprender, pero en realidad el que primero aprende, o la que primero aprende a tocar el violín es la madre. Entonces después la madre es la que se encarga de que el niño pueda cumplir los ejercicios de la mejor manera. Entonces resulta que una vez viene una madre muy acongojada y le dice, se queja porque dice que el niño de ella no quiere tocar en la casa, no quiere hacer los ejercicios. Dice, yo no entiendo por qué cuando viene acá a la escuela se siente a gusto, está contento, Siri se siente feliz y contento. Y le dice, dígame usted, ¿cómo hace para que él haga el ejercicio? Bueno, es decir, hay un determinado horario, entonces él toma su violín y yo me siento a escuchar. Y cuando él se distrae le digo que él no tiene que distraerse, que no tiene que pensar en otra cosa, que tiene que hacer el ejercicio porque en ese momento... Ah, no, señora, le dice, no es así, no es así. El niño, yo juego con los niños. Y el niño tiene que sentir que lo que está haciendo es un juego y le gusta. Cuando él incorpora un ejercicio a través del juego, el ejercicio se queda dentro, aunque después lo quiera hacer por voluntad, ya lo tiene incorporado. Entonces, no tiene que ser nunca una imposición. Él tiene que sentir la necesidad de hacerlo, tiene que sentir el gusto de hacerlo y ser feliz con lo que hace. Es decir, esa es parte de la clave de la formación. El otro aspecto es que la intervención que tienen que tener los padres es el compromiso para que él pueda crear su práctica en libertad, fundamentalmente. Lo que quería aclarar es lo siguiente, que el profesor Suzuki consideraba que el potencial del niño puede ser desarrollado. Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical y este potencial es ilimitado.
Caminemos juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos escuchado a Enya en Caribbean Blue. Enya es una música, compositora, productora irlandesa de la nueva era. Recordamos que nos pueden seguir por internet en www.noticiasflash.com.ar. Les recordamos nuestro correo infocaf@gmail.com, caf, C-A-F-H. Y pasamos entonces al cuarto bloque. Bueno, a nivel de síntesis, nos gustaría ver, por lo menos, qué opinión tiene nuestro invitado en este momento de lo que ha escuchado del desarrollo del programa. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes. Me gusta la manera que manejan el programa. Me gusta esto de traer ejemplos de la vida de gente que está en otros ámbitos. A veces nosotros hablamos y ponemos de ejemplo solamente a aquellos compañeros de camino que hacen determinado tipo de cosas y son inspiradoras para la sociedad, pero ustedes buscan un ámbito más amplio y eso me parece excelente realizarlo así, porque finalmente todos buscamos lo mismo. Todos los que buscamos crear algo sano, bueno para la sociedad, tenemos distintas visiones, distintas formas, distintas posibilidades, pero nos inspiramos de la misma forma. Y hablo de inspiración porque la escuchaba a Lidia hablar hace un ratito en la entrevista que ustedes le hicieron, y nosotros mientras escuchábamos la música comentábamos la labor del educador, la responsabilidad, que es el tema central de este programa, del educador, y me parece que pasa más que todo por inspirar, porque cada uno pueda descubrir sus propios talentos, sus propias posibilidades. No quiere decir que si yo soy un educador y estoy enseñando, entre comillas, algo, todos tengan que repetir y como loritos y todos tengan que pensar igual que yo y todos tengan que aprender el mismo instrumento que yo toco o pensar de la misma forma. Lo que tienen que hacer, lo que yo quiero hacer es inspirar, para que cada uno descubra en sí mismo aquel talento escondido. Y ustedes, con este programa de radio, hacen eso, que es más o menos lo que buscamos nosotros también con nuestro programa en Buenos Aires, inspirar a la gente. Si después les interesa en la vida espiritual desarrollarlo por medio de CAF, buenísimo, están las puertas abiertas. Pero lo importante es que se encuentren a sí mismos y que hagan algo por el mundo. Muchas gracias, porque en realidad ese mensaje de alguna manera sintetiza lo que hemos tratado de transmitir y estamos tratando de transmitir permanentemente. Ahora, volviendo un poco a la temática del día, fíjense que nosotros hablábamos en el primer módulo de la responsabilidad.